Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Vamos a hablar ahora con Roberto Kachanowski, ya todos lo conocen, gran economista. A ver si nos dice qué viene pensando, qué piensa que va a pasar con todo esto, con cómo se viene manejando la economía y demás. Ahí lo vamos a tratar de conectar a Roberto. A ver. Bueno, Roberto, ¿Cómo ¿cómo te va? estás? ¿Está bien? ¿Qué Bien, decís, muchas Nacho? ¿Cómo gracias andás? por... Bien, bien, por suerte, muy bien. Muchísimas gracias por tomarte, por prestarnos parte de tu tiempo para charlar con lo que es el No, grupo un joven gusto. de Fundación Libertad. Ya, bueno, ya son muchísimos años que tenés contacto con nosotros, sobre todo con mi viejo, ¿no? Eh, Con tu hijo pero nos bueno, conocemos hace más de 40 años, o 40 años mínimo, por lo menos. Así sí, que él es más viejo que yo. No, sí, mentira, bueno. yo soy más viejo. Yo soy más viejo. Roberto, Sí, hace muchos años. nada, lo primero que te... Mira, no sé si, bueno, acá viste en la provincia de Santa Fe, volvimos a ir para atrás. Ujú. Empezaron a aumentar el número de casos bastante fuerte. Nosotros estamos acá en Rosario ya va más del 70%, las camas ocupadas y demás. Eh, bueno, nada, lo pasado ya es pasado, digo, los políticos se ponían a Santa Fe la tuvieron cerrada como 2 meses, 3 meses, cuando no había circulación, cuando mataron la economía eh, sin razón alguna, y ahora que es cuando, por Sí. ejemplo, la gente por ahí sí se tendría que guardar más y demás, vuelven a meter cuarentena, estas restricciones y todo eso, pero bueno, ya la gente bastante cansada. Yo te quiero preguntar, porque a mi juicio, quiero preguntarte qué pensás vos, la cuarentena es un recurso escaso, ¿no? Y también me parece que a veces también se puede pensar a la responsabilidad individual como un recurso escaso, porque también el ser humano convive con el hartazgo, ¿no? De estar tanto tiempo encerrado y de no poder ver a su familia. ¿Qué pensás vos de esto? Sí, ¿me escuchás? Sí, yo te Te escucho perdí, pero... perfecto. Bueno, a ver, en primer lugar, la cuarentena como está establecida en Argentina, de acuerdo a nuestra constitución, es inconstitucional. A ver, yo voy a aclarar algún punto. Quiero aclarar un punto de entrada. No es que estoy en contra de que la gente se cuide. Yo me cuido, obviamente. Nadie quiere contagiarse o enfermarse. Pero, a ver, no hay bicho, no hay COVID que pueda justificar coartar las libertades. ¿Qué dice el artículo 14 de la Constitución Nacional? Dice, entre otros derechos, que todo habitante tiene derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. El artículo 28 dice que las leyes que reglamenten los derechos enunciados anteriormente, que son eso, más la libertad de expresión, la libertad de trabajar, etcétera, no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. O sea, vos no podés sacar una ley que regule que anule los derechos que otorga la Constitución, en el artículo Claro, 14. De manera que yo tengo derecho a ir por donde se me da la gana. Que el Estado use el monopolio de la fuerza para prohibirme es otra cosa, pero está violando la Constitución. El otro punto es que si hubiesen querido hacerlo como lo hicieron, tendrían que haber declarado el estado de sitio. Para que ese estado de sitio tiene que darse dos condiciones. Una, tiene que haber estado de conmoción interna, cosa que no había, ni hay. Dos, tiene que haber ataque externo, cosa que tampoco. De manera que es absolutamente inconstitucional. Ahora, esto en cuanto a la Constitución, en cuanto a los principios. A mí no me queda tan claro que el tema este de la cuarentena sea la solución, al contrario, tal vez es un problema. Pero no solo económico, sino de salud, porque cuando vos te vas aislando cada vez más, vas perdiendo defensa. Es como esos chiquitos, viste, que los tienen siempre guardados y sí, abrigados. Y sale que el tipo toma viene el primer viento y se enferma, porque no está acostumbrado, no tiene defensas como para poder sobrevivir a la más mínima adversidad. Eh,
Miré los datos, sigo en los datos de Our World in Data, no sé si lo viste, ese sitio. No, no lo Es vi. un sitio donde te da toda la información sobre lo que está pasando con el COVID. Es información internacional, o sea, va tomando los países. Dato número 1, Argentina es uno de los países que más dura fue la cuarentena. Ellos hicieron un índice que incluye, creo que son 6 variables o 7 variables. Entonces te dicen, bueno, 100 es el máximo de inflexibilidad de la cuarentena, o sea, la más rígida de todas. Argentina está en 100 permanentemente, baja un poquito ahí, pero está siempre cerca de 100. Y estamos aplicando la cantidad de muertos por millón de habitantes en lo que vendría a ser el promedio móvil de 7 días, para que no se distorsione. Estamos duplicando la media internacional. Si vos mirás el caso de Suecia, donde no hubo prácticamente cuarentena y hubo mucha flexibilidad, tuvieron el pico de entrada y después bajó. Y lo mismo está pasando en Brasil, donde vos sabés que en Brasil ahí se maneja de una forma, los estados se manejan de forma muy independiente. De manera que no están solucionando el problema de salud, porque no lo están solucionando, obviamente se le dispara cada vez más el problema. Sí, no, no es la vacuna, claro. No, es que además, yo no sé si es por la pobreza que hay en Argentina que hace que el mismo peronismo construyó tanta pobreza y todos los populistas crearon tanta pobreza que, bueno, tal vez los grados de hacinamiento hacen que no tengan las posibilidades en otros países desarrollados. Pero de todas maneras, Uruguay lo tenemos acá enfrente cruzando, no hizo cuarentena, apeló a la conciencia de la gente y además recurrieron a un golpe muy bajo, que es hacernos creer que vos sos Bin Laden y me venís a matar. O sea, si vos te acercás a mí, sos el terrorista que viene a matarme contra el virus que tenés adentro, aunque no lo sepas. Entonces, con este argumento, generan violencia en la gente, porque vos pasaste a ser mi enemigo inmediatamente. Yo el otro día, acá en Olivos, donde vivo, que me encontré con un amigo, hice así un segundo, mira, tenía el barbijo puesto, ¿sí? Me lo bajó y yo le dije, che, ya voy, pero estaba a 5 metros del otro, de otra persona. Casi me tengo que agarrar a trompadas con la gente del comercio, pues se enloquecieron. Y solamente hice así. O sea, vos fíjate el grado de locura que hay. Es una locura. Después salieron 2, y cuando nos vieron a nosotros 2, bueno, o sea, después se arrogaron y se fueron. Pero más allá de eso, el grado de locura en el que caímos. Entonces, pero esto es deliberado, porque lo que buscan es hacerte creer que yo te voy a matar a vos. Entonces, con ese argumento pueden limitar nuestros derechos individuales. Claro, claro. ¿Sí? O sea, me parece que es casualidad. Ahora, perdóname. Sí. No, dale. Perdóname. No, Roberto, ahora, esto que vos comentás, ¿no? Bien interesante, ¿no? Porque lo estás planteando del lado de los dirigentes, ¿no? Te agarran, ponen como que el contagiado es una especie de enemigo de Bin Laden, listo. Ahora, a mí, por ejemplo, la verdad que no me extraña mucho de la clase dirigencial argentina que te ofrezcan papá Estado. Ahora, al principio, se vio a la sociedad también, a buena parte de la sociedad demandando Estado, demandando el paternalismo estatal, y parecía que a los políticos que no actuaban les daban, ¿viste? Porque pedían eso. Entonces digo, ¿qué te parece eso? ¿Es algo que nosotros ya lo tenemos de antes de décadas de paternalismo estatal? ¿Te parece que es algo que ves que en otros países que tienen que respetan más la libertad, se dio igual? O sea, me preocupa el problema de demanda de Estado que tiene Argentina. Yo creo que en realidad no hay posibilidad de ofrecer populismo si no hay demanda de populismo, ¿cierto? Y no hay no hay posibilidad de establecer una dictadura si no hay demanda de dictadura. Déjame que me meta en un problema mío, ¿sí? No te hagas responsable de eso. No. Cuando hablan del golpe del 76, que vos no habías nacido seguramente, ni mucho de lo que nos están diciendo, no es que los militares se volvieron locos y salieron a matar. La gente pedía que salieran los militares. Sí, después que se hagan los distraídos, que digan que no, que eso no lo querían. ¿Vos te pensás que vos podés dar un golpe militar sin el apoyo de una población?
pero ni por casualidad, ni por casualidad. O sea, la gente busca al tipo que le va a resolver los problemas. O sea, es como si hubiese una tendencia en el argentino a buscar su propio déspota. ¿Sí? O sea, que lo elijas por el tanque o que lo elijas en las urnas con los votos, pero siempre estoy buscando el que me va a dirigir la vida. Algo que ya había un poco percibido Juan Bautista Alberdi cuando estaba redactando las bases, ¿no? Que en última instancia decía, terminamos eligiendo a nuestros propios tiranos, ¿no? Sí. Y la democracia vivo en eso. Ahora, eso me deja un poco pensando, ¿no? La otra vez lo escuchaba en un Zoom a Sabater, al filósofo este español. El tipo hablaba de un ejemplo que a mí me dejó pensando. El tipo decía, me dice, supongamos que nosotros estamos en un mar y de golpe viene un tiburón. Dice, bueno, ahí vos sí o sí es como que vas a buscar al salvador, a la persona que te salve de eso, porque si no el tiburón te morfa, ¿no? Eh, pero como que él lo que decía es que ahí justamente tu salvador ni te tiene que pedir permiso de salvarte, te tiene que directamente salvar. Esto no le da como justamente algo a los dirigentes para actuar como diciendo, el virus es Bin Laden, el virus te mata, o sea, el virus te agarra y te mata, entro yo. Bueno, lo que pasa es que acá inventaron que el virus es el tiburón, pero no es el tiburón. Porque en realidad vos podés decir, no, mira, no me vengas a salvar. Vamos a hacer una cosa. El que tiene miedo de contagiarse, que se quede encerrado en su casa y no salga. O para ¿Sí? algunos es el tiburón y para otro una mojarrita, también. Cada uno, no lo sé, ¿viste? O sea, cada uno tiene que, a ver, digamos, una cosa es que yo vas y te salve de un peligro inminente porque sé que está ahí, que yo. Y otra cosa es que ni siquiera saben cómo salvarte, porque en realidad tampoco saben, ¿cierto? Y yo lo que he notado, por otro lado, circulando acá, es que la gente se cuida, mantiene distancia, usa el barbijo en general. ¿Viste? Yo, la verdad que a mí me cuesta respirar con el barbijo, te digo francamente. Todos me dicen que les cuesta respirar, no sé. Y es Sí, más, no sé sí, si no es no sé si no es malo para la salud usar tanto tiempo el barbijo. Yo digo, estás respirando tu propio monóxido de carbono todo el tiempo, ¿no? sí, Pero sí. no soy médico, así que no soy especialista en eso. Pero lo que sí te diría es, a mí me parece que nadie, el Estado no se puede elegir en el supuesto dictador monarca que viene a decir cómo yo me tengo que defender de una enfermedad, ¿sí? Ellos lo que pueden hacer es sugerir, recomendar, como hizo la calle Pou en Uruguay. Claro, Sugirió, recomendó y recurrió a la inteligencia de la gente y la gente respondió. De manera que, y hay otra cosa, esto se usa claramente de forma política. Vos fíjate que acá en la ciudad de Buenos Aires se abrieron algunos bares, y bueno, gente joven que está disfrutando de la vida, cosa que me parece perfecto, ¿sí? Que vayan a tomar una cerveza. Entonces, los de la provincia, que son los K, lo viven criticando, pues miren lo que hacen. Y vos ves las fotos de la Matanza, de Ferrero, de todos los lados, de toda Avellaneda, están todos amontonados y, claro, esa es la zona acá que ellos no dicen nada. Van y sacan la foto en Palermo, donde hay chicos jóvenes de 30 y pico de años que están disfrutando de la vida y me parece perfecto. No están cometiendo ningún delito, no están haciéndole mal a nadie y que no me vengan con la historia de que entonces como sos asintomático vas a matar y qué sé yo. Mirá, viejo, si tenés miedo quedarte en tu casa, metete dentro de un frasco y no salgas. ¿Sí? Y claro. te lo dice un tipo que es, por su edad, tiene más chance de morirse si se lo agarra que tampoco parece que están así, ¿no? Pero, Bueno, la otra vez leía, creo que era en La Nación, que 88% de las personas mayores de 60 años han superado la enfermedad y que el 77% no lo hizo sin necesidad de internarse, ¿no? Mayores de 60. pero por supuesto, o sea, vos mirás los datos y en realidad en Argentina está creciendo la tasa de mortalidad al Sí. 3% diario. Ahora, el punto es, sabemos si realmente Perdóname, todo lo que tres por tenemos. ciento de lo que testeaste, porque
Habrá un No, montón que no no, tienen idea que lo tasa tienen. de mortalidad. No, no, muertos. Ah, de Yo lo que mortalidad. sigo es Perdóname, cuántos perdóname. mueren, o sea, cuál es el stock de muertos. Digo stock porque es así, viste la palabra, ¿no? Hoy tenés que murieron en total desde que empezó, no sé, 7.000. Mañana 7.100 y así, ¿sí? Sí, Entonces, sí. Ok, hago es tomar la tasa de crecimiento en 30 días. Tomo un periodo de 30 días. Y ok. vengo siguiendo y la tenés bastante pareja entre el 2,7 y el 3% diario de crecimiento. Ahora, si vos, con todo lo que hicieron, que hace, ¿cuánto hace que estamos en cuarentena? Yo ya no me acuerdo, Bueno, más de 50 150 días. días, 150, una cosa por el estilo. Los tipos supuestamente lo iban a hacer para poder equiparse y tener en condiciones. Digamos que Claro. esas 15 días, no, yo nunca estuve de acuerdo, pero se las doy. Los Ahora, primeros 15. después, sí, viste cuando largaron la primera cuarentena, a mí no me preocupó mucho porque justo me tuve que volver de Londres, que estaba de vacaciones con mi familia, tuve 2 días nada más. Me volví y te puedo asegurar que si no me contagié ahí, creo que no me contagió más. En el avión venía, yo estuve en Londres, donde estuvo todo el problema del COVID, ¿sí? Sí, sí, sí. Nunca usé el barbijo. En el avión veníamos, son 15 horas de vuelo, nos tuvieron 1 hora y media parados en la pista sin darnos mangas. Cuando bajamos no sabían muy bien cómo era el protocolo, pasamos y estuvimos más de 1 hora esperando a que viniera la varita porque había una huelga de no sé qué, todos amontonados. Así que si no me contagié ahí, creo que no me contagio más y hasta dudo que exista ese, ¿viste? Porque si no me agarré ahí el COVID, no me lo agarro nunca más, creo. Bueno, pero a ver, dicho esto, yo no me acuerdo por qué te dije, me fui al diablo No, porque distraído. estábamos hablando te había comentado esto que sacó La Nación, de que el 77% de los mayores de 60 Ah, no tienen a necesidad de ver, internación. sí, yo todos los casos que conozco, los únicos, que son varios de gente conocida, de acá, de al lado, ¿viste? O sea, de parientes, etcétera, que tuvieron COVID, tuvieron un poco de fiebre, se sintieron mal, sí, con ganas de dormir, ganados, etcétera, y tipos no de 20 años, 50 y 60, te estoy hablando, ¿sí? Y conozco media docena de casos de eso. Lo que no quiere decir que no haya casos más graves, no lo estoy No, debatiendo. Ahora, en la Argentina hay por años 340.000 muertos aproximadamente. Las estadísticas que dan hasta el año 2018 o 2017, no me acuerdo. sí, 340.000, Se bien. Bien, de manera que yo digo, si vos estás teniendo hoy, ¿cuántos tuvimos? 7.000 No, muertos. no llegan a los 10, no llegan a los 10. Estaban cerca ya de los 10, creo que era. Estaban en 9.000, creo. 10.000 a No llegan 9.000. a los 9.000 y algo eran. Bueno, de 10.000, ¿sí? Sí, 10.000, esperá, vamos a hacer la cuenta bien. sí, Y claro. estás en el 3% del total. O sea, no creo que altere demasiado el número total de muertos. Eh, Ahora, de nuevo, yo no digo que no haya que cuidarse si No, sale la claro. vacuna. Yo me puse la vacuna contra la neumonía, me puse la vacuna contra la gripe, me cuido. No me, a ver, por definición no me gustan las multitudes, ese tipo de cosas, no me divierte, eh, pero digamos, me cuido, pero normalmente. No me enloquezco. Y si me tengo que morir de algo, me voy a morir algún día. Si no es de COVID, será porque salí caminando y me atropelló un tren, qué sé yo, no sé. Pero cuando llegue el momento de algo, me voy a morir. Y Dios sabe que tiene planeado para mi vida, ¿viste? Así Y, y, que trato de vivir lo más tranquilo posible. y Roberto, te quiero preguntar ya un poco más con respecto a las medidas que fue tomando el gobierno. O sea, digo, tengo entendido que ya ha emitido más de 1,5 billones de pesos, porque bueno, tuvieron que salir a asistir a la población que obligaron a producir cero, con IFE, con los ATP y demás. Ujú. Eh, y me imagino que también te pasa un poco lo mismo, como que no se sabe qué va a hacer el gobierno, hablan de a veces reactivar con obra pública, eso no sé, lo van a hacer como emisión. Digo, ¿qué ves?
con tu análisis con respecto a la inflación que puede venir en esta segunda mitad del año y el año que viene, ¿cuál es tu pronóstico? Mirá, cuando vos mirás cómo se financia el gobierno, el tesoro, Sí, eh, lo que recauda de impuestos es una cantidad y después es la emisión monetaria. La claro. emisión monetaria representa el 65%, la emisión monetaria para financiar el tesoro representa el 65% de los impuestos. ¿Mm? Una Es locura. equivalente. Sí, pero vos es que, y ahí mandé una nota de esta, te la anticipo, supuestamente te debería salir mañana en Infobae. Acabo de Sí, hacer la nota donde la emisión es parte del financiamiento. La parte más jorobada es la deuda que toma el Banco Central. Porque ¿qué hace el Tesoro? Emite pesos. El Banco Central emite pesos. Se los da al gobierno, al sí, Tesoro, sí, para que pague los sueldos, los subsidios, las jubilaciones, etc. todo, Esa sí. plata va a los bancos. Cuando están los bancos, ¿qué hace el Banco Central? Dice, mira, parte de esa plata que metiste, dámela y tomé este papelito que se llama el LELIC. Claro, te lo absorbe, sí, Absorbe la plata. sí, Ahora, por ese papelito, el Banco Central le paga una tasa de interés al banco, ¿correcto? claro, Muy bien. El stock de letras, se llaman LELIC, las letras de liquidez, más otras operaciones de pase que usa el Banco Central, etcétera, hoy son 2,7 billones de pesos. 2,7 billones, con B, una billones. locura, sí, Millones sí, de sí, billones. Y la cantidad de pesos de circulación, base monetaria, lo voy a simplificar para la audiencia, sí, sí, las pesos de circulación son 2,3 billones. O sea que hoy tenés más deuda del Banco Central emitida que pesos de circulación. claro, Ahora bien, viene otro problema ahí, que es el paso posterior para contestar tu pregunta. Vas a tener un impacto inflacionario por la fuerte emisión monetaria que hubo. Que hoy no se puede usar mucho esa plata, pues bueno, podés ir a comprar al supermercado y qué sé yo, a la farmacia, pero sí. no hay ese movimiento de No, no consumo. va al cine, no va, sí, un montón de cosas. Además, tener restricciones para sacar plata de los bancos. Muy bien. Ahora, vos tenés otro problema. Suponete que la gente decide ir a sacar la plata de los bancos. Porque dice, no, mira, yo creo que el dólar va a subir. Entonces, saco los pesos y compro dólares. O me los saco de encima porque voy a perder poder de compra. Sí, Cuando vos vas al banco, el banco se va a dar vuelta y le va a decir, mire, le va a decir al Banco Central, lo tengo a Nacho Bongiovanni en la ventanilla que está pidiendo la plata. Tome este papelito que se llama LELIC, deme los pesos porque tengo que pagar. ¿Y claro. sabes qué? El Banco Central no tiene los pesos para pagarlo, los tienen que emitir. De manera Claro, que en el extremo una bola. duplica la cantidad de dinero. Qué Es locura. más, te voy a decir más. Esa deuda, el Banco Central no la va a poder pagar y vas de cabeza o a una hiper o a un plan bonos. Y te Ay, voy a decir mamá. por qué. Porque Una te explico masacre por qué. monetaria hicieron estos tipos. Sí, no, hicieron una masacre, obvio. A ver, la razón es muy sencilla. El Banco Central no vende tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios, personales, lo que sea. Su único ingreso es la red que puede operar de las pocas reservas que se le quedan. O sea, son 2,50 mangos. Muy bien. Si vos no tenés ingresos y emitís deuda y al mismo tiempo pagás intereses sobre esa deuda, cuando llegue el momento de pagarla, ¿cómo la pagás? Claro, ¿me entendés? No podés. O sea que yo sé, por definición, que no van a poder pagar esa deuda. Y esa deuda está contra los depósitos de la gente. Con lo cual vas a tener un zafarrancho monetario y financiero descomunal. Porque calcula que esos 2,7 billones de pesos representan el 50% de los depósitos del sistema financiero. Es decir, es como si hubiesen agarrado la mitad de los depósitos de la gente y los Y lo hubiesen tienen, usado para financiar el déficit fiscal. Cuando la gente vaya a pedir la plata, no la van a tener y eso va a generar una crisis muy grande.
Entonces, vos vas a tener un problema de o plan Bonex, como fue el 28 de diciembre del 89, o una hiperinflación, una mezcla, qué sé yo, no sé qué. No tengo idea. Ni tampoco sé cuándo va a pasar. Pero yo sé que va a pasar, porque esto de las LELIQ y los pases es como las LEVAX de Cambiemos. Sabíamos que iban a terminar mal. Y las LEVAX de Cambiemos es como los depósitos indisponibles de Alfonsín de la década del 80, que también sabía que iba a terminar mal. De manera que quienes vivimos, yo hace 40 años que me dedico a este negocio del asesoramiento económico y sigo la economía argentina. O sea, no digamos, no es que sea un genio, es que lo vi tantas veces esto, que no hace falta ni que lo analices, ya sé cómo termina. ¿Sí? O sea, sabés más o menos que va a terminar en una u en otra posibilidad. Ahora, Roberto, con todo esto que estabas comentando, o sea, digo, una hiperinflación se tienen que dar la combinación de dos fenómenos. Una fuerte oferta monetaria, por un lado, que eso está a la vista, y una caída de la demanda de los pesos, ¿no? Eh, Ahora, bueno, al principio con todo esto de la cuarentena parecía que había cierto efecto de demanda de pesos por las dudas, para tener para el súper y cosas así, pero bueno, a medida que se abra la economía, eso y que la cosa empiece a normalizarse y superemos esto, eso va a desaparecer. ¿Vos entonces eh, ves que se pueda dar todavía más pronunciado esta locura por desprenderse de pesos e Sí, irse que al va. dólar o a bienes? Sí, seguro. Además, el Banco Central está con un problema. A ver, eso va a pasar cuando la gente pueda retener más fácilmente el dinero del banco y consumirse. Sí, vas a tener problemas. Pero además, agregarle que vos tenés un stock de dinero emitido que la gente no quiere y se lo va a sacar de encima. Sí. Tenés el total de las LELIQs que están dando vueltas y que son un problema. Y agregarle otro problema más. Que es el stock a ver, vos tenés hoy un déficit fiscal que cuando sumás lo que es la nación, las provincias y los municipios, más cuasi fiscal, que es lo que pierde el Banco Central, representa 17 puntos del Producto Bruto. ¿Es mucho o es poco? Para que tengas una idea, cuando se produjo la hiperinflación, eran 16,5 puntos del Producto Bruto, de la época de Alfonsín. ¿Sí? Así que estamos... Pero eso de déficit. Claro. Cuando vos tomás el déficit de la nación, le sumás las provincias, le sumás los municipios y el déficit que tiene el Banco Central porque absorbe dinero y paga una tasa de interés que hasta ahora está haciendo el rollover, pero está perdiendo guita, paga pero no tiene ingresos para pagar. Así que eso es otra parte que vas a tener. Eso te da 17 puntos de producto. Mirá, esto lo chequeé con economistas colegas, te podés imaginar. A uno le da un poquitito menos, a otro le da un poco más. Si no 17, será 15, será 14. Sí, Casi en el peor de los casos igual. O sea, es un debate casi ya filosófico. A ver cómo va a ser, pero en esencia sabés que es el problema. Entonces, vos vas a tener la combinación de la emisión de moneda para financiar ese déficit fiscal, más la caída en la demanda de moneda, la gente se va a sacar los pesos que hoy están circulando, más lo que tengas que emitir para pagar las LELIQ. ¿Vos viste la película La Tormenta Perfecta? Que no, no un la barco vi. que agarra 3 tormentas juntas, que son 3 huracanes juntos. Bueno, estamos más o menos así. A ver, este gobierno lo que hizo fue heredar lo que dejó Macri. Y Macri, Macri lo que le agregó a la herencia acá fue la deuda que tomó para financiar el déficit fiscal, ¿correcto? Sí. O sea que en realidad Macri lo que hizo fue pasarle el problema que le dejó Cristina más la deuda. Y esto, la deuda, ahora la patearon para adelante, así que tienen el stock, el campo minado que le dejó Cristina a Cambiemos, lo heredó Cristina y Alberto Fernández. Y ellos saben gobernar si tienen cajas, si no tienen cajas están fritos. Claro, al peronismo ahora le toca bailar con la más fea, ¿no? Claro, por eso yo, la verdad es que no sé cómo va a hacer para aguantar 4 años. Te digo francamente, yo en una crisis económica y financiera, en una crisis económica
y social muy grande con derivaciones políticas que no tengo la más ni idea de cómo van a hacer. Pero estás metido en un problema gigantesco. Mirá, en la década del 80 y del 90, en esas 2 décadas, el gasto público consolidado, sumando nación, provincias y municipios, representaban 30 puntos del Producto Bruto, el gasto público. Sí, Hoy representan 46 puntos, 47. sí, cura. Muy bien, son 16 puntos. Pues en la década del 80, esos 30 puntos de gasto público, lo que gastaba el Estado Nacional, provincial y municipal, no lo pudiste financiar y tuviste inflación, mega inflación, hiperinflación, plan Bonex y confiscación, confiscación de depósitos de plan Bonex. Entonces, tuviste todas las no pudiste financiar, tuviste 5 signos monetarios, el peso moneda nacional, el peso de la 1888, el peso argentino, el Australia, con 30 puntos de producto. ¿Te puedes imaginar 27 puntos de producto? Esto es infinanciable por donde lo mires. Y Roberto, preguntándote un poco más con el tema del Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central de reserva de dólares billete, ¿no? ¿Qué tiene? ¿4.000 millones de dólares? Y debe estar, no hice la cuenta en estos días, pero más o menos la hice hace una semana. Eso varía todo el tiempo, ¿no? Pero más o menos calcular que debe estar en 5.000. La última vez que la hice estaba en 6.000 millones. Sí, Pero, y yo hay algunos que sacan el oro, yo dejo el oro, no lo saco. bueno. Si le sacas el oro, te quedan 2.000 millones, ¿viste? Depende, Claro. o 1.000 millones. Y entonces digo, porque ellos hasta ahora vienen diciendo de que no va a haber devaluación. Bueno, viene habiendo una evaluación mínima que van haciendo, pero digo, que no va a haber, que aparentemente el cupo ese de los famosos $200 a dólar solidario va a seguir estando. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Lo van a poder seguir sosteniendo? Porque digo, no, son más de 4 millones de argentinos los que compran esos $200 a 100 mangos, 101 creo que están. Mirá, yo no sé en la verdad que no tengo idea qué van a hacer, si van a desdoblar el mercado de cambio, ¿viste? Van a dejar flotar una parte y la otra no. Ahora, el problema es este. Si vos, ¿cómo funciona hoy la cosa para que no se te dispare el blue? No se dispare tanto. Sí. La gente va y compra los $200 y en el solidario, a 100 mangos o cosas por el estilo, y después va y lo venden en el blue. ¿Estamos de acuerdo? La buena parte. Y se ganan el 36% en un mes. Muy bien. Si vos prohibís eso, ¿qué va a pasar? La gente va a dejar de comprar los $100, pero va a dejar de ofrecer esos $200 en el blue. En el blue, claro. Si la demanda es la misma y hay menos oferta, clase de economía, de introducción a economía, sube el precio, obvio. Entonces, pero ¿la demanda va a ser la misma si eso pasara? ¿O son personas que dicen, los compro porque tengo este ahorrito, lo llevo a comprar, lo compro y después lo vendo ahí? Y si no estuviera, no lo comprarían a esa guita, al 140 pesos. Tenés de las dos cosas. Tenés los tipos que van, compran y venden, y tenés los tipos que compran y lo guardan, los $200, pero se los está regalando. Sí. Ahora, Roberto, imagino que el problema se da cuando, porque quiero decir, en una situación, digo, normal, si yo voy a comprar, por ejemplo, dólar blue y el tipo que me quiere vender dólar blue me dice, te lo vendo a 200, yo le digo, no, pará, ni loco te lo compro a 200. Pero imagino que en una situación donde ya hay una incertidumbre terrible, más de la que hay ahora, y hay miedo con todo esto de hiperinflación y todo, ya no te importa si te dicen 200, 250, quiero dólares, le decís, ¿no? El argentino está eligiendo el dólar como moneda. El peso no es moneda. De manera que, a ver, ¿cuál es el precio del dólar? No sé, ¿viste? O sea, ¿cuál? Eso no te lo puede decir nadie, serio. No. Que te dice un número te está inventando. Lo que sí vos sabés es esto. La pregunta es, ¿faltan dólares a 76 pesos en el mercado? Sí, no hay suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Okay. De manera que sabemos que es un precio artificialmente bajo. ¿Faltan dólares a 132, 136? No, no faltan. Por lo tanto, sabes que ese es el precio de mercado y el otro es un precio artificial.
Ahora, ojo, porque acá tenés una brecha muy grande que te puede impactar en el comercio exterior que tiene que ver con el productor de soja. El productor de soja cobra $1 de 52 pesos. Claro, porque tiene el Es un descarte 30% en de la retención. retención. Entonces toma 52 contra 130 y No, ahí una ya tenés locura. un 20% de brecha. Que eso te puede impactar muy serio. Y además el tipo tiene que comprar insumos al tipo de cambio oficial, así que está complicado. Eh, te voy a Sí, hacer te quería hacer una pregunta que si querés responderle y si no querés no. Si suponete que agarraran y dijeran, nos vamos a pegar la piña, queremos traer un economista y te dicen, Roberto, quiero que nos asesores para si nos pegamos la piña, que sea del menor impacto posible o lo que sea. Si vos tuvieras, pudieras influir en lo que sería la política económica de Argentina, para vos, cuáles serían las dos o tres principales medidas que habría que hacer ya para tratar de que si la piña te viene sí o sí, sea lo más leve posible y no te termine de noquear, ¿no? a ver, la pregunta es, primero, ¿quién me llama? ¿Este gobierno? Sí, es una pregunta No, que... no, no es un tema indiferente, no es lo mismo. Ahora, y te voy a saber por qué. Mira, por empezar por una cuestión de delicadeza, siempre voy a hablar. Cuando me llamaban, lo que Cambiemos, siempre iba. Bien, Macri para con todo, siempre. Yo voy, doy mi opinión y después que haga lo que quiera. Por supuesto que iría. Ahora, lo que yo le sugeriría es que el presidente Alberto Fernández le diría con toda sinceridad, usted no tiene ninguna chance, pero absolutamente ninguna chance de poder sobrevivir a esta crisis económica que va a venir. Usted ya es boleto picado porque nadie le cree. Y además tiene detrás suyo a un grupo de gente como la Cámpora y Cristina Kirchner que generan más espanto para aquellos que tienen que invertir. ¿Cómo se sale de esto? Con inversiones. Usted no puede convocar a nadie porque no es una persona creíble. ¿Sí? Usted bien. tiene una ministra de Seguridad que dice un día que tomar las tierras es un problema habitacional y otro día viene y te dice que no, que es un problema de seguridad. Estamos un tipo que te dice, un presidente que dice, ¿qué cuarentena? Y yo circulo y me piden para la autorización para circular y le pregunté al policía el otro día, digo, jefe, yo le muestro, pero mire que el presi dijo que no había cuarentena. No Sí, entiendo es por qué. indescifrable, ¿no? Claro, entonces ante tantas cosas. Bueno, además, cada vez que habla del exterior, primero eran los países, después las provincias eran los municipios, los del ambiente, ¿sí? O sea, todo. Entonces, la verdad es que, mire, estimado, usted ya ha perdido toda credibilidad en términos de poder captar votos, de captar inversiones. Y Argentina no puede funcionar sin inversiones. La única salida que tiene para poder crecer es hacer una reforma monetaria, una reforma fiscal, impositiva, digo, una Sí, reforma del Estado, una reforma laboral e incorporar a la Argentina al mundo. Esos son los 5 ejes que hay que manejar. Y la única manera que vas a tener de moverte es exportando más, con lo cual vas a tener que mover el tipo de cambio, o vas a tener que liberarlo, y ahí vas a tener un movimiento muy fuerte, pero no vas a traer inversiones porque nadie te va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica. claro. El Entonces, tema de Vicentín, por ejemplo. ese es el ejemplo que te iba a dar. Si vos ves que, a ver, dejemos de lado si Vicentín se manejó bien o mal, no voy a entrar en ese debate porque no me interesa. Yo lo único que sé es que Vicentín estaba en convocatoria de acreedores, había un síndico nombrado por el juez que estaba controlando que los activos principales de la empresa no se malversaran para poder pagarle los acreedores. Muy bien. Viene el presidente y manda un interventor. O sea, quizás, primer problema, el Poder Ejecutivo se mete dentro de la justicia, viola la independencia del poder. Segundo Claro. problema, pide la confiscación o la expropiación de la empresa, pide una ley, y por causa de utilidad pública. Y utilidad pública es
Suponete que vos tenés que hacer una ruta y necesitas más espacio para costar y no tenés otra cosa que confiscar o expropiar parte de un campo, vos indemnizas al tipo y ahí podés hacerla. Pero el caso de Vicentín no es de utilidad pública, porque empresas como Vicentín hay miles en el mundo, y en la Argentina hay varias. De manera que no había ni siquiera justificación para eso. Así que ya estás teniendo un serio problema de alguien que, ¿cómo voy a invertir en un país donde alguien por un decreto me quiere intervenir la empresa, me controla los precios, me mata con impuestos, aparece este otro con el impuesto a la riqueza? Y entonces, ¿qué le puedo decir yo a un tipo que avala todo eso? Digo, mira, sos bolito picado, la Argentina con vos se va a estrellar, pero vos no vas a poder gobernar la Argentina bien porque no generas confianza, ya está, listo, ya fuiste, perdiste la confianza en 8 meses, la dilapidaste. Sí. El tema es que a mí siempre yo lo que decía, digo, si ya la piña está asegurada, es si esa piña nada más le pega y lo noquea a Alberto, pero ¿qué pasa con la que está atrás? ¿Qué pasa con Cristina? Esa piña para vos, hablando ya no tanto de economía, sino política, ¿no sabés? Por ahí, ¿qué pasa con Cristina? No sé qué querrá hacer Cristina si, en el caso de que renuncie el presidente, y tampoco es para espantarse porque uno diga estas cosas, porque la Constitución Nacional prevé que el presidente puede renunciar, puede ser removido de su cargo por juicios políticos, se puede morir, pueden pasar mil cosas, ¿eh? Y la Constitución, por decir eso, no es golpista. Así que en la Argentina estamos llenos de casos de presidentes que estuvieron tirantes, como fue el caso de Alfonsín, como fue el caso de Rodríguez Sá, como fue el caso de la Rúa, ¿eh? Así que, no, digamos, no es para asustarse, pues es un presidente que fracasa y se tiene que ir antes, ¿por qué no va a pasar? Y no estoy diciendo golpista, estoy diciendo algo que puede ocurrir. Y está previsto dentro de las normas institucionales de Argentina, como son los reemplazos. Ahora, Cristina Kirchner tampoco tiene credibilidad. Y Cristina, si vos mirás las encuestas, en este momento Cristina Kirchner es la que más imagen negativa tiene. Sí. Más que negativa y positiva es la que más imagen negativa tiene. Los que más imagen negativa tienen son Macri, ella, el presidente y Kicillof. Curiosamente, los 3 tipos que tienen más poder en la Argentina, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner y el presidente, son de los 4 que tienen más imagen negativa, 3 son los que tienen el poder en este momento. Entonces, esto lo podés resolver tal vez con un gobierno, tendría que renunciar Cristina, tendría que renunciar los que vienen abajo, y hacer una coalición de gobierno de Cambiemos con, qué sé yo, el peronismo local, y solo un gobierno de coalición puede empezar a hacer las reformas que tiene que hacer Argentina, pero si no, no lo veo. Ahora, ojo, Cambiemos también tiene que cambiar, ¿no? Cambiemos con el mismo discurso de antes no sirve. A cambiar, cambiemos. Y, sí, si no cambiemos. Roberto, te quiero preguntar qué rol le ves por ahí un poco si se produce todo este tema de crisis económica, que bueno, de hecho ya mucha gente la está viviendo, hay gente que ahora se está fundiendo, digo, o sea que tampoco estamos hablando de algo que está lejos. ¿Qué rol le ves al liberalismo, a los referentes liberales? Hay algunos que en mi juicio esto, ¿no? Hay algunos que los veo más prácticos y otros que los veo como que no se quieren juntar con nadie. No dar nombre, estoy hablando incluso de gente que veo, gente que ni siquiera gente que sigue al liberalismo, pero que no es un dirigente, si quiere decir, o una personalidad destacada adentro. ¿Cómo lo ves al liberalismo ahí plantado? Hay mucho movimiento de jóvenes, ¿viste? En las redes sociales. ¿Cómo ves eso? A ver, yo le hablaba la otra vez con tu papá, con Gerardo, hace tiempo, unos meses atrás. Yo lo que veo es que nuestra generación de más jóvenes, ¿sí?, no se estaba peleando. Mirá, yo vengo desde el año 74, que se creó la Escuela de Educación Económica ahí en la calle, se funcionaba en Hipólito Yrigoyen en 710 y se difundían las ideas liberales, etc. Éramos 4 gatos locos al principio, te puedes imaginar, ¿no?
siempre nos respetamos mucho y había mucho respeto. Yo lo que veo ahora es un vedetismo fenomenal. Primer problema que observo en toda esta historia. En términos jóvenes, yo te digo, mirá, en la década del 80, cuando la Alianza de Centro logra ser la tercera fuerza del país, los chicos que en ese momento ahora son tipos de 40 y pico, eran los que formaron un PAU. Claro. Preguntale a tu viejo. Y ganaban las elecciones donde estaban todos los zurdos, ¿eh? Y estaban los radicales y los peronistas, y ganaron las elecciones en la Universidad de Buenos Aires en ingeniería, en derecho, en agronomía, en ciencias económicas, bueno, y me estoy olvidando de alguno más. O sea que se movían mucho. Sí, sí. Eso por un lado. Después, vamos al tema concreto de tu pregunta. Yo creo que hoy ponerse a construir un partido político no tiene ningún sentido. Es un laburo fenomenal y las prioridades están en otro lado, a mi juicio. Pero a que quiera hacer partido, que lo haga. Yo prefiero usar alguno de los canales que ya existen, Partido Demócrata, la UCD, tendrá que cambiar el nombre, no importa, ¿sí? O el Partido Autonomista, tener tres instituciones que ya están funcionando, donde vos podés ya empezar a trabajar y hacer una opción para el 2021 de empezar a colocar legisladores en la nación, en las provincias y en los municipios. Ese sería el primer objetivo. 2023 se verá, ¿sí? Pero si vos no mostrás que tenés cierto peso político, los de Cambiemos te escupen, sin obra, que ya no Claro. te dan. ¿Sí? Vos tenés que demostrar que tenés cierto poder, tenés que correrlos para este lado. Y para eso tenés que demostrar si tenés o no tenés arroz. Yo creo que hay lugares, que hay espacio. Ahora, después está el problema de armar eso. Lo que yo veo es que hay un montón de gente que está creando, hay 4 tipos que están creando partidos políticos distintos, están todos pescando en la misma laguna. Mis Sí. amigos de Unidos, mis amigos del partido, los chicos del Partido Libertario, que hace como 4 años que están tratando del partido. ¿Quién más? Tenés a otro más, a mi Santoro, que en la capital también está tratando de hacer otro, y recrear que se está. 4 tratando de crear un partido político cuando tenés 3 instrumentos ahí funcionando. Te digo, Sí, sí. escúchame, si tenés tantas fichas, vas, te afiliás en el Partido Demócrata, en el PAN, vas con las 1.500, 2.000 fichas y le ganaste, pero las elecciones internas se las ganás con la puta abajo del brazo. Entonces ponerte a laburar en otra cosa. Entonces, yo creo que la verdad es que están perdiendo el tiempo, están entretenidos en eso y no están entretenidos en crear o trabajar en serio en política, me parece. ¿Sí? Bien. Ahora, un punto que me parece que vos hiciste que fue importante. ¿Tiene que ser liberal puro? Yo no creo. Preguntarle a tu viejo cómo piensa, o sea, y por lo que vengo escribiendo siempre desde hace 40 años, se sabe que soy un liberal clásico, ¿sí? Yo estoy pensando más en un partido al estilo partido republicano o un partido conservador como el inglés, donde vas a tener, vos en el partido republicano tenés un tipo como Nixon, Richard Nixon, que era el controló los precios, declaró la inconvertibilidad del dólar, etcétera, y un Ronald Reagan. O en Inglaterra tuviste a Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y tuviste un tipo como el de ahora, qué sé yo, a Boris Johnson. Tenés de todo. Pero bueno, ¿viste? Vas a tener que, si vas a hacer un liberalismo absolutamente puro, vas a ser muy testimonial. La alianza de centro de los 80 era una mezcla, conservadores, liberales, de todo. Ahí, Roberto, cuando comentás esto, me haces acordar algo que también se lo escuché decir al politólogo Andrés Malamud, que el tipo decía, mirá, Argentina es un cementerio de terceras fuerzas, y dice, si los liberales van por un costado, dice, van a hacer algo de ruido en la televisión, van a meter algún diputado, pero no van a tener un real poder como para realmente poder direccionar el país para el lado que queremos, ¿no? Eso es lo que decía el tipo este. Bueno, eso, a ver,
yo no lo sé, eso va a haber que verlo en la cancha, porque en rigor hoy nadie tiene tan... cambiemos, porque una opción también sería intentarlo por dentro de Cambiemos. Pues yo veo que en Cambiemos no dejan hablar a nadie, ¿viste? O sea, manda uno y el resto se calla. Entonces, ¿Eso no sigue así? tienen... ¿Sigue ¿Eh? así? ¿Sigue así dentro de Cambiemos eso? Yo lo percibo de esa manera. Hoy leía que Patricia Bullrich en una reunión le dijo a Lustó, ¿cómo vas a ver al presidente y no avisás acá? Esa cosa así autoritaria a mí, no sé. Porque en realidad Lustó, y ojo, Lustó no piensa como yo. El tipo es del Partido Radical o no sé qué cosa, ¿no? Pero ¿por qué le va a avisar? ¿Saben? Porque Cambiemos es una coalición donde tenés radicales, tenés peronistas, tenés desarrollistas, tenés de todo. Hay algún liberal perdido que le hicieron callar la boca. Cada vez que abrió la boca le hicieron cerrar la boca. ¿Sí? Ni bien empezaron en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es En verdad. realidad, Cambiemos, a los liberales no nos quieren. Y esto te lo puedo filmar. No sé si ahora, ante el problema, no empiezan a ver para este lado. Pero te puedo asegurar que nunca nos quisieron adentro, nunca, ¿sí? Éramos como los tipos, como los que teníamos el COVID-19, más o menos, ¿no? Esto lo viví personalmente, por cosas que me ocurrieron, que no voy a contar ahora por este sentido. Tampoco fui a buscar nada, nunca me quise meterme en nada, siempre que fui a hablar, pues porque ellos me llamaban. Pero usaron cosas mías y no se podía usar mi nombre. Decía, ejemplos que yo había dado en todos lados. Decía, alguien dijo, sí, alguien, bueno, por lo menos en la categoría de alguien. Otro dijo, ni citaba la fuente. Uno solo, que fue Emilio Monzó, se animó a decir, creo que fue Kachanowski el que lo dijo. Entonces, ya, usaban los argumentos que eso no se nombraban, ni se les ocurrían, pero no me podían nombrar porque, claro, soy un liberal, ¿cómo vas a nombrar a un liberal? Eso solo te está dando la pauta de cómo son. No sé si cambiaron o no, ¿viste? Pero los quiero ver cambiar. Muy Si no, interesante, me quedo Roberto, lo que donde estoy. decís. No, muy Si no, me interesante quedo lo que donde decís. Además estoy. digo que sería fundamental que realmente hagan una fuerte autocrítica, ¿no? Y que vean realmente en qué se confundieron, porque yo una vez lo escuché además personalmente al expresidente de España, Aznar. El tipo agarraba y decía, cuando arrancaba lo de Macri, cuando Macri había ganado, arrancaba y decía, estar, o sea, perdurar en el poder para cambiar, no por el solo hecho de estar. Y en definitiva, Cambiemos, estuvo y no pudo realizar, creo que ningún cambio sustancial, por lo menos en términos económicos, ¿no? Bueno, porque Bueno, eso no es con la idea de cambiar nada. O sea, por supuesto que Cambiemos no es igual que el kirchnerismo en términos de que se respetan ciertos derechos. O sea, tienen noción de cierto respeto por los derechos individuales, etcétera. Lo que vos podés decir, mirá, económicamente son un desastre, no tienen ni idea. Ahora, yo creo que ellos están muy concentrados en querer vender un candidato como si estuviesen vendiendo un frasco de mayonesa. Entonces empiezan, viste, con los estudios de mercado y qué puedo decir, qué no puedo decir, etcétera. Y la política es otra cosa. Vos como político tenés que convencer con tu discurso cuál es el rumbo a seguir. No mirar en la encuesta y decir, che, ¿puedo hablar de esto o no puedo hablar de esto? claro. No es esa la idea. Entonces, yo creo que ellos Pero, nunca tuvieron un plan económico, ni lo quisieron tener. Roberto, te Nunca pregunto, me para lo vos el dijeron, hecho de que haya terminado el mandato Macri, ¿es cambiar eso o no? ¿no? No, no. Que resistir hasta el final, ¿cuál es el mérito? Resististe, y bueno, sí, no te caíste como de la rúa, bueno, ahí sí, si querés te doy una lula de premio. Está bien. Pero no, el objetivo era hacer otra cosa. El Sí, objetivo era que no volviesen los carros. Ni se siquiera entiende, eso lograron. de verdad, coincido. Roberto, si te animás, te digo ahora, son 8 nombres, casi todos de políticos, y me lo definís con la primer palabra, una sola palabra, que se te venga a la cabeza. Son casi todos políticos. No, Mm. A ver, eh, primero, lo venimos haciendo en todos los vivos. Cristina Fernández de Kirchner, corrupción, Alberto Fernández, inútil, Mauricio Macri,
Incapaz. Alfonsín, Incapaz. Perón, Autocrático. el Papa Francisco, Un charlatán. Maradona, Otro charlatán. Messi. Juega bien. Buen jugador. Bueno, ahí estamos. Y lo último que te voy a pedir es si podés recomendar para para toda la gente que está acá siguiendo el vivo, que dicho sea de paso le agradecemos muchísimo, si podés recomendar eh, 3 libros que te parezcan que están buenos para leerlos en estos momentos, en estos tiempos tan raros que estamos transcurriendo, que Los están tres transcurriendo. libros que recomendaría son en economía, la economía es una lección para el tipo que se inicia. De Henry Haslett. Le recomendaría, De De Henry Henry Haslett. Haslett. Le recomendaría si quieren leerse La acción humana de Mises, se lo recomiendo, pero es pesada de leer, son un pico de páginas. Les recomendaría Caminos de Servidumbre De de Hayek. Hayek, y les recomendaría que lean La ley de Bastiat, un folletito chiquitito que se lee en una tarde, un día si querés, y van a entender perfectamente hasta dónde el Estado, cuándo el Estado se transforma en autocrático y cuándo se respeta los derechos. Cuando la ley es ley y cuando no es ley. Roberto, te agradezco muchísimo todo este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, con el Grupo Joven de la Fundación Libertad. Nada, esperemos que termine todo esto y que podamos volver, más allá de que está bueno hacer estos videos así online, pero que se pueda volver un poco a la modalidad presencial, porque no es lo mismo. Pero nada, Y ya el que asado posterior, que es lo más importante. Exactamente. Te agradecemos muchísimo, Roberto, todo este tiempo, en serio, muchas gracias. No, gracias a vos, te mando un abrazo a Gerardo, ¿eh? Chao. Un fuerte Hasta abrazo, hasta luego. luego. Chao, chao.